Bienvenidos a la Universidad San Pablo CEU y muchísimas gracias por su asistencia y les pedimos disculpas por el pequeño retraso. Estamos aquí en este acto de presentación de un nuevo libro de Pío Moa, Falacias de la izquierda, silencios de la derecha, editado por Libros Libres. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Pío Moa que haya tenido a bien venir a presentar el libro a esta casa. Por supuesto, también felicitarle por la obra y con ello pues cumplimos un compromiso que nos propusimos pues algunos directivos y profesores de esta fundación y de esta universidad, que era en estos meses anteriores en que Pío Moa sufrió una campaña de acoso, pues hacer un pequeño acto de homenaje. Pues con esta presentación del libro cumplimos ese objetivo. Quiero también agradecer a Alex Rosal, el presidente editor de Libros Libres, un gran amigo y aliado de esta casa en la batalla cultural que tenemos que dar los que compartimos una visión cristiana católica de la vida. Y le tengo que agradecer que una vez más pues haya tenido el acierto y la osadía, la bendita osadía de publicar un libro como este, de denuncia, y que ya es un viejo conocido de esta casa. Así es que muchísimas gracias y bienvenido una vez más. Y por supuesto también quiero felicitar a José Luis Orella, que es profesor de esta casa, de la Universidad San Pablo CEU, pero que está aquí en su condición de presidente del Foro Arbil. Bien, pues nada, simplemente vamos a empezar a dar ya la palabra y empieza don José Luis Orella. Bueno, pues es un placer, desde luego, el recibirles a todos en nuestra casa, ¿no? Como bien ha dicho don Raúl Mayoral, ¿no? Entonces, desde luego, en ese sentido, bueno, pues el libro de Pío Moa van a ver ustedes que responde a una vieja tradición periodística, ¿no? Un poco cuando uno se enjuaga un poco en las hojas de este libro y empieza a ver un poco los temas de actualidad, desde luego uno empieza a recordar un poco aquel Yo acuso, ¿no? De Emile Zola, ¿no? Un poco ese llamamiento un poco del mundo periodístico hacia la realidad, ¿no? Y desde luego también, pues lógicamente, pues como historiador, también a uno le gusta relacionar el presente con ciertas oportunidades del pasado, ¿no? Porque las circunstancias, este yo acuso, ¿no? El señalar un poco con el dedo cuáles son las heridas un poco que le afligen a la sociedad española, desde luego uno empieza un poco pues a ver cuáles son un poco los orígenes, ¿no? Quizá un poco podríamos situarlo, ya que bueno, pues otras personas van a centrar mucho más ya lo del libro, ¿no? Y en qué está respondiendo, ¿no? ¿Cuál es el fruto un poco de ese libro, ¿no? Porque hace unos días incluso, bueno, pues se fue el aniversario, ¿no? El aniversario, por ejemplo, del nacimiento de Robespierre, ¿no? El 250 aniversario. O sea, podemos decir una de las primeras personas que tuvo quizá la fatalidad de decir, puedo transformar la sociedad, ¿no? Puedo concebir una sociedad nueva, un ciudadano nuevo que habite en ella, ¿no? Y a partir del ejemplo de Robespierre ha habido muchas otras personas que han intentado, ¿no? Cambiar, por lo tanto, la sociedad y sustituir, en definitiva, un poco los principios un poco generadores un poco de la sociedad, ¿no? Ahí un poco ya empezamos con lo que serían quizá pues, los principios un poco de esa revolución cultural, ¿no? De esa guerra cultural, ¿no? Quizá un ambiente, pues como se ve un poco en este libro, que algunos lo han abandonado y que no lo estiman conveniente. Si iríamos un poco a los principios un poco incluso del propio Napoleón Bonaparte, diría, bueno, el que elige el campo de batalla ya tiene, desde luego, la mitad de la batalla ya ganada, ¿no? Bueno, pues resulta que por lo que se ve hay gente que ya lleva tiempo realizando ese combate de la lucha cultural y, lógicamente, al elegir, al seleccionar el campo de batalla, ya está ganando ya la batalla, por lo tanto, ¿no? Mientras otros, bueno, pues están en otro tipo de galaxias, ¿no? Quizá uno de los pensadores que se dio cuenta de todo ello y al cual pues han ido siguiendo muchos de los pioneros del campo ideológico de la izquierda, pues haya sido en ese aspecto Antonio Gramsci, ¿no? Un Antonio Gramsci que curiosamente se fijaba en la Iglesia, ¿no? Y se fijaba precisamente un poco en la influencia social, en la perdurabilidad, ¿no? En la importancia también de la cultura que tenía, ¿no? En esa coherencia entre sociedad civil, intelectualidad, etcétera, ¿no? Una revolución cultural que a partir
de ese ejemplo que desarrolla Antonio Gramsci, la izquierda no ha parado desde luego de jugar, de intentar transformar la sociedad para que fuera una realidad coherente con el discurso que propugnaba, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en la actualidad, tanto en el ejemplo de España como en otros ejemplos que se podrían situar de Hispanoamérica o de otros países, bueno, pues vemos, bueno, cómo pues las distintas agrupaciones de orientación de izquierda, bueno, pues plantean, por lo tanto, una revolución cultural para llevar, por lo tanto, a una transformación social, ¿no? En ese sentido. Por el lado que diríamos del campo del centro derecha, desde luego, pues hay una total pues abandono, ¿no? En ese sentido, hay en ese sentido un liderazgo de la gestión económica, pero desde luego una capacidad de análisis en la que va, bueno, todo el mundo cabe, todo el mundo es abierto, todo el mundo está ahí, pero hay que evitar en ese aspecto la definición, ¿no? La definición, porque la definición, por lo tanto, contrae los riesgos de amiguismos, contrae los riesgos también de enemigos, contrae en definitiva el compromiso, ¿no? Así que en ese aspecto, pues como bien se ha dicho al principio, bueno, pues en esta casa tenemos desde luego un compromiso en ese sentido cristiano, ¿no? Y como cristianos estamos obligados a la verdad, y como estamos obligados a la verdad, estamos obligados a mantener, por lo tanto, a crear sociedad civil. Y como estamos obligados a crear sociedad civil, el mejor modo de regenerar ese árbol de la sociedad civil es animando, regenerando, por lo tanto, esas raíces cristianas que tenemos. Uno de los mejores ejemplos que tenemos, por lo tanto, nosotros de regenerar la verdad, de ayudar a crear una sociedad civil, y una sociedad civil, como nos han demostrado muchas sociedades que vivieron pues ese paraíso, entre comillas, comunista, pues fue gracias a la revitalización, a ese dinamismo que tuvieron ellos identitario con el mundo de la cultura, regenerando sus raíces cristianas, etcétera, 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 ¿no? Y por lo tanto ese compromiso con la verdad nos obliga a ser, por lo tanto, testigos, al ser desde luego compañeros de testimonios, bueno, pues de personas que no tienen miedo a decir la verdad, como es el caso de Pío Moa, ¿no? Una persona que desde luego en la realidad presente se atreve a decir con voz valiente, con voz firme, cuál es la realidad, cuáles son los sucesos, y desde luego desde una preparación histórica y que nos tiene acostumbrados ya pues a sus lectores un poco a ver cómo fue la situación del pasado, a subrayar desde luego ciertas interpretaciones con objetivos políticos, intentando por lo tanto distanciarse de la veracidad a la cual estamos obligados los profesionales de la historia, pues ayuda por lo tanto a tener esa visión crítica, ese sentido crítico y esa visión de la realidad, de poder por lo tanto subrayar cuál es la situación real, cuáles son por lo tanto las heridas que nos hieren y que por lo tanto incentivan a que nosotros como ciudadanos de una nación llamada España, y desde luego pues digo nación porque como todos ustedes saben somos del norte, y entonces a la gente del norte nos encanta decir que pertenecemos a una nación una y plural llamada España, ¿no? Debido a las circunstancias que tenemos por allí, ¿no? Así que por lo tanto somos nosotros muy cercanos y muy amigos, por lo tanto de gente valiente, de gente firme, de gente que le ayuda a tener ese sentido crítico y a analizar como el buen médico que ayuda a diagnosticar la enfermedad y que se atreve por lo tanto a decir cómo se pueden arreglar los problemas, ¿no? Así que en ese sentido únicamente les invito desde luego a que lean este libro, porque desde la capacidad de análisis, de sentido crítico a la cual nos tiene Pío Moa ya acostumbrados de los sucesos de hace más de 60 años, con el mismo sentido crítico y profesional nos ayuda también a revalidar esa actualidad actual, ¿no? Una actualidad actual, este libro que nos ayuda por lo tanto a subrayar un aspecto importante. Hay una guerra cultural, hay una revolución cultural, y en la cual desde luego nosotros no debemos ser testigos, no debemos estar de brazos cruzados. Tenemos un compromiso y ese compromiso nos obliga por lo tanto a ser testigos, a ser desde luego dinamizadores, activistas, y a tener que estar, bueno, pues con ese que tenemos al lado de manera continua en nuestro trabajo, en nuestra familia. Estamos obligados a hacer sociedad civil, estamos obligados por lo tanto a tener un compromiso pues para
salvar la situación de nuestro país, ¿no? Para que no sucedan muchas cosas, ¿no? Así que en ese aspecto, para hacer ese yo acuso, para ser ciudadanos firmes de decir qué puedo yo hacer por mi país, les invito a leer este libro, un libro muy interesante que nos ayudará, por lo tanto, a dilucidar cuáles son los acontecimientos y a dilucidar también cuáles son las soluciones. Así que muchas gracias y paso desde luego la palabra a nuestro magnífico editor Alex Rosal, que nos tiene acostumbrados a libros desde luego deleitosos, ¿no? Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Raúl, por acogernos de nuevo en vuestra casa, que yo creo que ya la casa de todos, también la mía, porque vengo con mucha frecuencia, que es el CEU. Hay muchas instituciones y fundaciones que tienen como finalidad el apoyo tácito a la cultura, pero que yo no sé muy bien cómo se materializa eso, ¿no? Y la verdad es que nosotros, desde Libros Libres, cuando llamamos a la puerta de instituciones y fundaciones, la única que nos contesta y nos responde y nos acoge con verdadero entusiasmo es el CEU, ¿no? Por eso que hay que destacar y dar gracias por esa labor invisible que está haciendo y visible con este tipo de actos que indudablemente vienen a fortalecer. ¿Este es el micrófono mío? No sé si, José Luis. Ahí. Que vienen a fortalecer la sociedad civil, que indudablemente es al final la madre, ¿no? y la verdadera impulsora de los cambios que debe tener una sociedad sana. Este libro de Pío Moa, como decía Raúl, este acto no solo viene a ser un acto de presentación de un libro más de Pío Moa, sino también de alguna manera un acto personal de homenaje y reconocimiento y apoyo a la labor que él está haciendo, y que de una forma tan injusta y tan mezquina, algunos, como dice Luis, como dice Pío, con un espíritu chequista, ¿no? Pues quieren quitar del medio, no liquidando físicamente, porque hoy en día pues no es muy estético, ¿no? Liquidar a la gente como en los años 30 en las checas, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy hay otra manera de liquidar, ¿no? Que es a base de las calumnias, de arrastrar la buena fama por ahí, a base de no dejarte vivir con querellas, con agobios, con presiones de todo tipo. Esto, desgraciadamente, que refleja muy poco el espíritu democrático de una cierta izquierda española, lo han hecho de una forma mezquina y una forma poco justificable desde un punto de vista democrático con Pío, ¿no? Y sí que es verdad que podríamos decir, obligación, ¿no? es apoyar a una persona como Pío, que la verdad es un referente en la revisión histórica de nuestra historia más reciente, y que los libros de historia de dentro de 30 o 40 años sin duda mencionarán a Pío como un verdadero detonante en esa revisión histórica y en el cambio de muchos planteamientos intelectuales. También quiero decir que a Pío sus lectores habituales lo apoyan de una forma clara, porque este libro en apenas 15 días ha vendido la primera edición, los 15.000 ejemplares de la primera edición, lo cual es un verdadero récord, que la segunda edición prácticamente ya se ha agotado y ya estamos preparando una tercera edición, ¿no? Lo cual, bueno, pues aunque sea una mayoría silenciosa, es evidente que hay mucha gente que apoya a Pío y que quiere seguir leyendo todas sus teorías. Cuando en la editorial nos preguntábamos por qué este libro ha tenido un éxito tan inmediato y tan rápido, quizás la respuesta la podemos encontrar en que es el único libro que hay ahora mismo en la calle que de alguna manera viene a explicar de forma urgente qué está pasando en la derecha española, qué está pasando en el PP y cuál es la crisis de identidad en la que se viene, en la que está envuelta, ¿no?
Yo creo que en el PP todavía están con ese pensamiento de Ortega, ¿no? De que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Nos pasa que no sabemos lo que nos pasa y todavía estamos como groguis sin haber asumido del todo una derrota electoral. Y así como hay muchos que de una forma táctica pues se están moviendo, yo creo que Pío en la segunda parte de este libro explica muy bien por qué el PP ha fracasado en estas últimas elecciones y por qué posiblemente, si no cambia de sus parámetros, va a seguir fracasando de una forma permanente, ¿no? José Luis Orella, al que agradezco también como organizador de este acto, como presidente del Foro Arbil, citaba antes a Gramsci, ¿no? Y Pío, en alguna de las partes de este libro, habla que la derecha en este país, desde que estamos viviendo en democracia, solo se ha preocupado de la gestión, de lo económico y del terrorismo, pero desgraciadamente la parte esa que citaba José Luis gramsciana, de ganar la batalla cultural, porque ganando lo cultural, lo político viene después y de una forma natural, eso desgraciadamente nuestros líderes intelectuales y políticos parecen no haberlo asumido. Bueno, yo no quiero extenderme más porque hemos venido aquí a escuchar a Pío, que es el verdadero protagonista, y lo dicho, ¿no? Este libro es un homenaje y este acto a la figura y a la trayectoria personal de valentía y de la búsqueda de la verdad de don Pío Moa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al CEU y a mis amables presentadores y a todos ustedes por su presencia. No, voy a ser breve porque creo que en estas cosas el coloquio puede ser lo más interesante, ¿no? España vive en democracia desde 1978 oficialmente, ¿no? Una democracia puede evolucionar en distintas vías. De hecho, puede evolucionar bien sea a un fortalecimiento de la misma, a un fortalecimiento de sus principios, que generalmente se consigue mediante la revisión de la experiencia que se va teniendo y las medidas correctoras necesarias, ¿no? Uno de los aspectos más endebles de la propia Constitución ha sido pues, los artículos que se refieren a los nacionalismos, vamos, a las regiones, ¿no? Las autonomías, ¿no? Están planteadas de una manera que puede dar lugar a cualquier disparate. Estos disparates, sin embargo, no tienen por qué producirse, pero pueden producirse. Los políticos siempre pueden interpretar y empujar en una dirección o en otra. Aquí digamos, la democracia sufrió una situación muy de degradación durante la época del felipismo y después, en la época de Aznar, hubo un periodo de corrección cuya plasmación más clara y más evidente fue el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, un pacto que abría el camino a rectificar una gran cantidad de errores sobre la base de que los dos principales partidos nacionales se pondrían de acuerdo en no cuestionar elementos fundamentales como la propia democracia, la integridad de España y, por supuesto, el no permitir que el asesinato se convirtiera en una forma normal de hacer política o casi normal, como había ocurrido previamente y como vuelve a ocurrir ahora. Este proceso de rectificación de Aznar fracasó a raíz del 11M, de la matanza del 11M y sus consecuencias, pero me gustaría decir que también iba ya fracasado en principio por el nombramiento de Rajoy. Rajoy no es Aznar. Rajoy desde un principio, si usted recuerda en su campaña electoral, se distanció claramente de Aznar, no utilizó su experiencia para nada, sino que se presentaba más o menos como si saliera de la oposición y con una serie de promesas de orden fundamentalmente económico. Luego, al final,
él mismo nos ha dado la clave de sus claudicaciones y de sus fracasos, ¿no? En esta reciente campaña electoral, cuando dijo que la economía es todo, la economía lo es todo, cuando sacó la nena angloparlante como que llevaba en el corazón y en el cerebro, ¿no? Como como la panacea, ¿no? Esto revela una pobreza de ideas radical. Y por otra parte, cuando a la insistencia del PSOE sobre el pasado, respondía diciendo que hay que mirar al futuro, con lo cual estaba implícitamente dando la razón al PSOE cuando decía que el PP tenía un pasado horripilante, ¿no? Estaba ligado a la destrucción de la democracia, etc., ¿no? Bien, el problema de todo esto, el gravísimo problema, es que una política que ha sido antiespañola y antidemocrática ha conseguido el respaldo de una ligera mayoría de los ciudadanos. Ha conseguido este respaldo y tenemos que preguntarnos por qué. En mi opinión, esto ha sido posible debido a la ausencia de oposición, a la ausencia de una oposición con ideas y a la ausencia de una oposición que plantease no un bajo perfil, como esta lo ha planteado, sino un perfil a la altura del reto que suponía los avances de Zapatero, ¿no? Me gustaría también señalar que existe, por tanto, una involución política muy peligrosa, cuyos rasgos principales son el socavamiento de la Constitución, la inversión del Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, convirtiéndolo en un pacto con los terroristas y con los separatistas en contra de las libertades, y bueno, el ataque al Poder Judicial. En fin, hay una serie de hechos, de síntomas que van a más, y que, claro, ¿cómo es posible que la población, una gran parte de la población, haya aceptado eso? Pues es posible, es lo que quiero señalar, es posible por la ausencia de esa oposición política. La oposición en España, como decía Jiménez Los Santos hace poco, era la COPE, era Intereconomía, eran unos cuantos personajes y unos cuantos medios muy escasos, y eso es la verdadera oposición. Y de ahí el empeño, es otro aspecto más de la involución política, el empeño del PSOE, del poder, en silenciar esta oposición. Esto es muy importante verlo, porque yo recuerdo en una conferencia, una chica socialista salió diciendo que ella, como era masoquista, pues solía oír a Jiménez Los Santos para horrorizarse por lo que decía y que eso era intolerable y que debían callarlo y tal, ¿no? Y claro, yo le dije, pues mira, ahí está, a usted no le gusta Jiménez Los Santos, a otros no nos gusta la SER. Sin embargo, ni a Jiménez Los Santos ni a los demás nos ha ocurrido la idea de que habría que silenciar a la SER. Ni se nos pasa por la cabeza. Pero a la SER, a Prisa, al Partido Socialista, está constantemente presionando para acabar con la libertad de expresión. Porque es la oposición real, la única oposición real que ha tenido estos reducidos medios. Hace poco, en cuanto a mis libros, ha habido la pretensión, la propuesta de que fueran silenciados, de ejercer la censura contra ellos y de meterme a la cárcel últimamente. O sea, esto es grave porque ocurre, simplemente porque ocurre. Y porque una denuncia de este tipo es cursada y en lugar de ser automáticamente rechazada, pues es aceptada en principio. Y he tenido la suerte de que haya caído en un juez decente, pero podía haber caído en uno de esos jueces muy poco decentes que interpretan la ley según la conveniencia del Ejecutivo. Esta es la situación real que estamos viviendo. Es la situación contra la que hay que reaccionar. Y la reacción tiene que venir de todos nosotros, porque nos encontramos con que hay unos medios de difusión que están en manos fundamentalmente de la izquierda y de los separatistas, con que hay hay sobre todo una oposición que no es tal y que cada vez lo es menos y que ha evolucionado hacia la integración en el proyecto, que es un proyecto realmente de golpe de Estado, ¿no? De golpe de régimen, vamos a decir, que está llevando a cabo por medio de hechos consumados el gobierno.
O sea, la oposición está intentando adaptarse a esa situación. No puedo decir lo que va a ocurrir porque nunca se sabe, evidentemente, pero en líneas generales se puede decir algo muy simple. Si hay una reacción que esté a la altura del reto, esto se superará, la democracia se fortalecerá y la unidad de España también. Si no hay esa reacción, esto puede terminar muy mal, como la historia nos ha demostrado sobradamente en muchas ocasiones. Y con esto termino porque, como decía al principio, creo que las preguntas pueden dar lugar a una aclaración más a fondo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pío. Bien, ahora vamos a empezar el coloquio. Sí, pero me van a dejar que añada un comentario. Lo que tenemos que valorar de Pío Moa es el desenmascaramiento de la verdad de la mentira que ha protagonizado con los libros que ya lleva publicados, sobre todo porque lo que hace es, como yo he comentado esta mañana en la rueda de prensa que ha habido, es desmontar los grilletes de la mentira. Parece que a la derecha en España nos han impuesto, y digo nos han impuesto porque yo me considero más de la derecha que de la izquierda, claro. Nos han impuesto una especie de máscara de hierro y eso hay que quitárselo de encima, y personas intelectuales, historiadores como Pío Moa, pues contribuyen a esto. Yo recuerdo una de las reacciones de un historiador que suele escribir en el grupo Prisa y que en reacción a todos estos argumentos y a toda esta revisión que está haciendo Pío Moa a la historia reciente, sobre todo a la República Española, a la Segunda República y a la Guerra Civil, recuerdo la reacción que tuvo, porque cuando Pío Moa argumenta que el origen de la Guerra Civil empieza en la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, pues este historiador y otros muchos de su misma cuerda pues reaccionan de la siguiente manera, lo cual es una torpeza, y eso hay que alabárselo a Pío Moa, porque además de censurar y además de denunciar, lo que luego provoca es la reacción torpe de estos historiadores. Y recuerdo que ante ese argumento de que el origen de la Revolución de Octubre es el origen de la Guerra Civil es la Revolución de Octubre de Asturias, este historiador decía que en efecto que el golpe de Estado lo que pretendía era garantizar el sistema democrático de la Segunda República, porque no fuera a ser que Gil Robles tuviera las tentaciones que tuvo Hitler cuando en 1933 llega democráticamente en Alemania al poder y luego pasa lo que pasa, no fuera a Gil Robles a hacer lo mismo que Dollfuss en Austria en 1934. Y entonces el argumento, que es letal para la inteligencia, era ese, que el Partido Socialista se anticipó y dio el golpe de Estado en Asturias en el 34 para preservar la democracia, ¿no? Con lo cual torpezas como esa hay que apuntarlas en el haber de Pío Moa. Bien, pues dicho esto, ahora ya sí, ahora ya cedo la palabra primero la señorita, sí. Bueno, puede ocurrir algo de eso ocasionalmente, pero yo creo que los masones hoy día en España son pocos, aunque tienen influencia y puestos de dirección, indudablemente, ¿no? Pero a mí no me gusta analizar las cosas desde el punto de vista de influencias extrañas y oscuras, ¿no? Porque es suficiente analizarlo desde el punto de vista de los hechos que vemos, que tenemos ante las narices, y que muchas veces no los apreciamos como es debido. Los hechos hablan clarísimamente. Vivimos en una involución política que está atacando la Constitución, que está emprendiendo un proceso de balcanización a base de crear realidades nacionales, como ellos dicen, en distintas regiones, y negando, claro, la nación española. La nación española es la base de la soberanía. Si se niega, se está emprendiendo un camino que puede conducir a cualquier desastre, como ha conducido históricamente en varias ocasiones. Entonces, esto es un hecho así. Ahora, que detrás de eso hay influencias oscuras, yo, por supuesto, es un poco como cuando se habla de... Pues sí, las hay, porque la historia y la política está llena de conspiraciones, pero la mayor parte de ellas no funcionan, ¿no? La mayor parte de ellas fracasan. Y de todas maneras, insisto,
Lo que hay es lo que hay. Lo tenemos claramente ante la vista y debemos analizar lo que tenemos claramente ante la vista. Lo demás, pues, es posible, pero para mí es en gran medida una pérdida de tiempo, ¿no? Es una pérdida de tiempo en el sentido de que no son cosas constatables. Usted puede suponer que hay una logia en que deciden esto, sí, pero si no tiene las pruebas claras, pues eso no sirve de mucho, ¿eh? Es una suposición. Y yo creo que no hace falta, para analizar la realidad, no hace falta partir de tales suposiciones. Es evidente que el gobierno ataca a la Iglesia, evidentísimo. ¿Que lo hace a partir de las logias? A partir de lo que sea, está atacando a la Iglesia y está atacando las libertades, y está atacando la democracia y está atacando la unidad de España. Eso es evidente, lo vemos a cada paso y en todas sus manifestaciones. Es evidente que se ha aliado con el terrorismo. ¿Viene eso de una logia o no? Pues no lo sé, pero a mí no me hace falta saber si hay una logia o no para decir esto no es tolerable. O sea, la actitud del gobierno, por ejemplo, hacia la ETA es de colaboración, es colaboración con la ETA, esta es la palabra justa. Colaboración que va desde hechos tan concretos como al legalizar a sus organizaciones políticas, entregarles el censo de los ciudadanos en el País Vasco, entregarles una gran cantidad de dinero público, etcétera. Bueno, desde eso hasta todo el proceso llamado de paz, que es un proceso de ataque a las víctimas del terrorismo, de entendimiento con ellos y de ataque a la Constitución española. La clave, el punto fundamental de esta colaboración ha sido el Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña pues crea una realidad nacional nueva, como ellos le llaman, una realidad nacional, crea las bases para la separación de Cataluña en principio, ¿no? Y es anticonstitucional, va directamente contra la Constitución. Es por medio de hechos consumados, es decir, es una cosa delictiva, ¿no? Bien, esto era lo que ofrecía el PSOE a la ETA y lo que ofrecía el PNV, etcétera. Una serie de estatutos en los cuales el Estado central queda a un nivel residual, como decía Maragall, y perdonen los pareados, ¿no? Pero era esto. Lo que pasa es que la ETA no se ha conformado y ha querido más, y por eso están como están. Pero este era es el punto central. Un punto central de la política de Zapatero, de la estrategia de Zapatero, al cual trata de adaptarse Rajoy actualmente. O sea, de hecho, el PP, que empezó recogiendo 4 millones de firmas contra el Estatuto catalán, a continuación lo imita en Andalucía, en las Baleares o en Valencia. ¿Hay una logia detrás de todo esto? Pues yo no lo sé, pero lo que hay es lo que hay. Y a mí me basta con eso para oponerme con todas mis fuerzas en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, yo tengo un libro sobre eso, Franco, un balance histórico, se titula, ¿no? Mi opinión es que la democracia viene del franquismo. O sea, el franquismo creó una sociedad próspera, una sociedad reconciliada. O sea, yo era de los pocos que luchaba contra el franquismo entonces, y ahora, en cambio, hay verdaderas multitudes antifranquistas, cuando ya no hace falta. Verdaderas multitudes. ¿De dónde ha salido eso? Ha salido de una falsificación radical de la historia. Entonces, pues lo que ocurre es esto. Volviendo al tema de la ETA y del PSOE, tienen mucho en común, y una cosa que tienen en común es que deslegitiman la democracia actual, la Constitución y la monarquía, porque vienen del franquismo. Si ustedes ven el contenido de la Ley de Memoria Histórica, verán que es la deslegitimación radical del franquismo y, por lo tanto, de lo que viene de él. Tanto la ETA como el PSOE están de acuerdo en que la monarquía y la democracia actual no son legítimas, porque vienen del franquismo. Y esto es verdad, de la ley a la ley por reforma. Esto es evidente, ¿no? No viene del antifranquismo, que pretendía una ruptura para enlazar con el Frente Popular, al que presentan como legítimo, y cuando era todo lo contrario. El Frente Popular fue el que destruyó la República realmente, la República concebida como democracia liberal, ¿no? Bueno, creo que el franquismo tiene en su haber, primero, la derrota de la Revolución, que era el único que podía derrotarla, como lo señaló Besteiro
y como lo señaló Marañón, entre otros. Es decir, no había otra fuerza capaz de derrotar la revolución entonces, en aquella época. La derrotó el franquismo. Luego, el franquismo libró a España de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier otro grupo político hubiera metido a España en la Guerra Mundial, con consecuencias, desde luego, catastróficas para Inglaterra, si hubiera sido así. El franquismo derrotó un segundo intento de guerra civil, que fue el maquis, al cual se está glorificando ahora, ¿no? El maquis, como luchadores por la libertad, eran comunistas, eran stalinistas, concretamente stalinistas, y trataban realmente de encender de nuevo la guerra civil, porque creían que había condiciones muy buenas al terminar la Segunda Guerra Mundial. El franquismo dejó un país, ya digo, próspero y un país reconciliado. Insisto, era un país reconciliado. No había apenas antifranquistas entonces. Éramos muy pocos. El antifranquismo es cosa de después de Franco. Esto es asombroso, pero es así. Por consiguiente, yo, y teniendo en cuenta que la democracia viene de ahí, considero que el franquismo, en fin, hay que reconsiderarlo totalmente. Y, en mi opinión, una sociedad que no es capaz de reconocer los méritos de Franco, que en conjunto los tiene, y muchos, pues es una sociedad moralmente enferma. Y yo creo que España es una sociedad moralmente enferma. Es de esperar que eso cambie, ¿no?, si nos ponemos a ello. Pero también hay que reconocer que la derecha ha rehuido por completo el combate ideológico y así estamos. La monarquía realmente juega un papel, en principio, que es un papel simbólico, un papel pues poco relevante. No puede gobernar, ni debe entrometerse en la gobernación. Debe mantener una posición de neutralidad. Pero, desgraciadamente, el rey, en mi opinión, tiene una vida privada bastante vulnerable, que además es muy conocida por Prisa y por el PSOE, que no son amigos del monarca, pero que tienen ahí un medio de presión sobre él. Y por otra parte, imagino que Juan Carlos está preocupado por la supervivencia de la monarquía y que no le ve una perspectiva clara, excepto si se apoya en el PSOE, si se apoya en sus enemigos. Este es el mismo error que tuvo Alfonso XIII. Alfonso XIII trató de congraciarse con sus enemigos naturales y pensando que con ello no iba a perder el apoyo de los monárquicos de siempre, que iban a tragar con todo, pues porque sí, ¿no? Y al final no ocurrió eso. Y desde luego hoy en España los partidarios de la monarquía, la mayoría, no están tan dispuestos a tragar con todo lo que haga Juan Carlos. Y es posible que lo que él crea que puede ganar de apoyo, poniéndose simpático con los socialistas, pues lo pierda en sus bases naturales de apoyo, ¿no? En fin, así es la historia. Bueno, yo hago lo que puedo, desde luego. En cuanto a lo de Asturias, efectivamente fue así. Fue una revolución hecha con el propósito de organizar una guerra civil. En sus propios documentos que he reproducido yo, por ejemplo, en Los orígenes de la guerra civil. El PSOE concebía la revolución como una guerra civil para implantar lo que llamaban la dictadura del proletariado, que era la dictadura del PSOE, claro. Yo creo que Arrarás, en primer lugar, escribe muy bien, escribe muy bien. Pero vamos, yo no me he basado en Arrarás casi nada, ¿no? Me he basado sobre todo en la izquierda, en la documentación del PSOE, etcétera, y que es mucho más contundente. Pero en cuanto a esto, en fin, yo ya he escrito bastantes libros, me parece. Es más, estoy escribiendo unos de general de historia de España, de síntesis, claro, unas 500 páginas. Y con eso me olvido ya de la historia. En cuanto a la guerra civil, es una batalla que intelectualmente está ganada. Intelectualmente, no en el plano de la opinión pública, porque los medios de masa siguen dominados por la izquierda, pero desde que salió Los orígenes de la guerra civil,
en la cual yo proponía un debate. Yo no pretendo tener la verdad absoluta, lógicamente, ¿no? Pues la respuesta a ese debate pues, es lo que ha dicho Stanley Payne, ¿no? Ha sido el ataque personal, la falsificación de mis tesis, la petición directa y abierta de censura contra mis libros. Eso ya revela lo que es esta gente, ¿no? Y revela su derrota. O sea, intelectualmente están en completa bancarrota, ¿no? Tengo el libro ese, ¿cómo se titula? La quiebra de la historia progresista y bueno, no han podido replicar en nada, ¿no? O sea, la nulidad intelectual de esta gente a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Porque cuando empecé con los libros yo pensaba, bueno, supongo que me van a machacar, ¿no? Pero ¿qué va? ¿Qué va? Lo cual me reafirma en que, en fin, son bastante correctos en general, ¿eh? Bueno, desde luego es más fácil ver el aspecto negativo que plantear una alternativa positiva, ¿no? Y tampoco es mi tarea, fundamentalmente. En cuanto a lo de Franco, yo ya lo dije antes, creo que un país que no es capaz de reconocer a quien ha hecho bien por él es un país que moralmente no está bien, no está bien. Franco se le ha querido comparar con Mussolini y con Hitler, que dejaron a sus países destrozados cuando Franco los dejó en una situación envidiable en muchos aspectos, ¿no? Era una dictadura, desde luego, pero hay dictaduras y dictaduras, ¿no? Franco se puede comparar con Pilsudski en Polonia o quizás con Mannerheim, aunque Mannerheim luego restableció la democracia, pero en fin, sea como sea. Esto hay que revisarlo y hay que clarificarlo, en mi opinión. Sin andarse con historias, ¿no? Y ya digo, yo en mis tiempos luché contra el franquismo, cosa que no hacían la inmensa mayoría de los que ahora luchan. En cuanto a la educación, bueno, yo soy partidario de que en la educación pesen más los padres, de que el Estado tenga una influencia más indirecta, que se facilite diversos tipos de enseñanza y que se facilite prescindiendo de la ideología del partido en el poder. Porque cuando se habla del Estado, en realidad no es el Estado, es el partido que está en el poder. Y en líneas generales sería eso. Tengo mis propias ideas, pero demasiado vagas sobre el contenido de la educación, pero básicamente yo propondría una educación liberal con diversas alternativas y con una posibilidad de competencia entre los centros para que los mejores pues, sobresalgan, en lugar de someterlos, como es la tendencia actual, a todos a un nivel ínfimo, ¿no? Igualitario, pero ínfimo, ¿no? Es muy vago esto, sé que es muy vago, pero vamos, creo que es suficiente para marcar una orientación muy general, ¿no? En cuanto a los medios, bueno, los medios es lo que hay. O sea, en los medios el PP tuvo la gran gentileza de facilitar a la izquierda pues su política de medios, ¿eh? Una de las manifestaciones de la falta de ideología y de la falta de ideas de la derecha ha sido esa, ¿eh? Es decir, algunos señores del PP, políticos de estos muy economistas, muy economicistas y muy futuristas, pues pensaron que si conseguían atraer, dando ventajas a prisa, podrían facilitar su propia carrera política. Y entonces, pues así estamos, con partidos así. ¿Y qué política de medios se puede hacer? La política de medios debe tender a un pluralismo. Pero esto es un problema que habría que reestudiar a fondo, porque pongamos un ejemplo. Antes había una televisión pública que era mala, pero vamos, parecía que la solución iban a ser las televisiones privadas, debido a la competencia que habría entre ellas. Pero resulta que ha sido una competencia a peor, a ver quién hacía más basura, ¿eh? Esto pues es lamentable, pero ha sido así. ¿Cómo se puede remediar esto? Pues no lo sé muy bien. Yo me limito a denunciarlo de momento. Y es además una situación de fuerzas sociales tales que no sé cómo se podría... porque claro, no se puede imponer tampoco una dictadura, ni el Estado puede dedicarse a marcar la moral de la gente.
Pero algo hay que hacer, porque esto tampoco puede ser así. Una parte de lo que hay que hacer es la crítica social. Si el PP hubiera llevado una política de verdadera oposición, esto no hubiera ocurrido o no hubiera ocurrido con la gravedad que ha ocurrido. Como el PP no ha llevado esa política, pues es necesario que iniciativas como esta, como el CEU, como etcétera, como las iniciativas que surgen de la sociedad, pues vayan criticando y reorientando estas tendencias, ¿no? Y luego el tercer punto, ¿cuál era? Bueno, yo soy partidario de que Mayor Oreja, Vidal Cuadras, Esperanza Aguirre, y Arístegui y tal, y Aznar se pusieran de acuerdo y marcasen de una vez una alternativa a la política de integración en el proyecto de Zapatero que sigue Rajoy. Esta es la verdadera salida, porque estos señores están demostrando una timidez peligrosísima. Ahora es la manera de plantear las cosas de forma democrática, en un partido, ante un congreso, etcétera. ¿Por qué no lo hacen? Están manifestando su malestar, pero no están desarrollando una alternativa. ¿Qué puede salir de ahí? Pues puede salir que ganará Rajoy, se impondrá la política que él sigue, el malestar crecerá y a lo mejor puede ser que el PP termine como la UCD. Bueno, esto es un peligro real. Ahora tienen la oportunidad y si ahora no la aprovechan, pues será su responsabilidad. Claro, yo no voy a competir ahí, ¿no? Bueno, Marx tenía la idea de utilizar el poder para una transformación social radical, claro. En cuanto a mí lo que me interesa no es criticar o condenar esto o lo otro, porque creo que el historiador no tiene por qué meterse en esos berenjenales, sino tratar de explicar lo que realmente ocurrió. Aquí en España la República fue destruida por las izquierdas, fue destruida por el Frente Popular, que liquidó la legalidad republicana. Mediante un proceso revolucionario por abajo y una destrucción de las leyes por arriba, ¿no? Por parte del gobierno. Esto causó la guerra civil. La guerra civil no se libró entre demócratas y antidemócratas, entre demócratas y fascistas, ni entre... En fin, la democracia no jugó ningún papel ahí. ¿Por qué? Porque la derecha había llegado a la conclusión de que la democracia en España era imposible. La derecha había admitido la república. Había jugado dentro de sus reglas de juego, mientras que la izquierda no lo había hecho en ningún momento. Llega un momento en que dicen, esto se acabó aquí, la única solución que hay para este país es una dictadura que se llamaba democracia orgánica y esas cosas, ¿no? Pero es lo que fue. Por lo tanto, pero una dictadura autoritaria, era un régimen autoritario. Digamos que lo que se jugó en la guerra civil en España era un régimen autoritario o un régimen totalitario. La diferencia es enorme, ¿no? Un régimen autoritario, pues me lo explicaba un profesor polaco, ¿no? Dice, ustedes en España podían oponerse al régimen y generalmente no tenían demasiados problemas. Pero aquí el problema era absoluto, porque el Estado era el patrón de todo. Entonces, si usted se oponía, usted caía en la indigencia, no tenía dónde ir, no tenía dónde trabajar. Tenía que vivir de sus familiares o de lo que fuera. Era una situación que en España no se daba en lo más mínimo, ¿no? Otro ejemplo, cuando llega la transición y se producen las amnistías, pues salen los presos políticos. ¿Cuántos presos políticos son? Pues eran unos 300 o por ahí, 300, 400, que para un país de 38 millones de habitantes o 37, pues tampoco es una gran cosa. Pero, ¿qué presos políticos eran? Eran comunistas y terroristas, prácticamente todos, o comunistas o terroristas o las dos cosas juntas. Entonces, ¿eran demócratas? Es que en el franquismo no hubo alternativa democrática, ni hubo oposición democrática. La oposición al franquismo era mucho más, aunque hablaba constantemente de libertades y de democracia, era una oposición básicamente comunista, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que ver, es lo que hay que entender. España fue un régimen autoritario que duró cerca de 40 años,
que dejó un país pues, en condiciones para una democracia mejor que las que nunca había habido en España, y eso es todo. No hubo alternativa democrática. Cuando decimos condenamos las dictaduras, oiga, ¿qué alternativa democrática había al franquismo? No la hubo en todo ese tiempo. La oposición, éramos comunistas. Y por lo tanto, mucho más totalitarios que el franquismo. Eso se vio cuando vino aquí Solzhenitsyn. No sé si se acuerdan ustedes. Vino aquí Solzhenitsyn en el año 76, apenas muerto Franco, y claro, cantó unas cuantas verdades. Dice, ustedes hablan de dictadura, pero ustedes no saben lo que es una dictadura de verdad, una dictadura como la que nosotros tenemos. Y empezó a enumerar una serie de cosas que pasaban en España. Bueno, la oposición en pleno se puso como fieras, porque había atacado a la Unión Soviética, porque había atacado al Gulag, en definitiva. Y uno de los intelectuales más representativos de la oposición, que era Juan Benet, que ni siquiera era comunista, en una revista cristiana, Cuadernos para el Diálogo, para el diálogo con los marxistas, que tanto ha dañado a la propia Iglesia, ¿no? Pues decía que el Gulag tenía que ser reforzado para impedir que gentuza como Solzhenitsyn pudiera salir de él. Lo dijo así, y era lo que pensaba, y era lo que pensaban muchísimos, porque en toda la prensa que todavía duraba la dictadura, en toda la prensa, en casi toda la prensa progresista, que era ya muchísima, pues pusieron a Solzhenitsyn a caer de un burro. Con insultos, yo en el libro sobre Franco he recogido una pequeña parte de eso, ¿no? Y era una cosa en que se revelaba lo que era la oposición antifranquista. Una oposición que cuando llega a la transición se opone a la reforma democrática y trata de imponer lo que llamaban la ruptura. La ruptura era pasar por encima de 40 años de historia para enlazar con el Frente Popular, que es lo que intenta hacer la memoria histórica, la ley de memoria histórica ahora. Pues esta es la oposición antifranquista. O sea que eso de las condenas retóricas, condenar no cuesta nada más que un poco de saliva, ¿no? Pero las condenas retóricas a todas las dictaduras, oiga, mira, no son lo mismo unas que otras, y de unas ha salido una democracia que puede ser firme si la sabemos defender, y de otras pues ha salido una desgracia, ¿no? Bueno, yo a Preston lo he criticado en varias ocasiones, le he dedicado varios artículos. En mis libros he puesto de relieve sus métodos, que son métodos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Y que le llevan pues a negar la evidencia. Él dice que Franco no ganó la guerra civil, que Franco no libró a España de la guerra mundial y que Franco no tuvo nada que ver con el progreso económico que hubo aquí desde los años 60. Bueno, eso supongo yo que debe ser humor inglés, ¿no? Y en lo demás, pues Preston me ha atacado, pero no me ha respondido. Ni me ha respondido ni ha demostrado que nada de lo que yo haya dicho sea falso. Entonces, para mí eso es el problema. Ahora, hay ese otro problema que tú dices. La prensa de derechas a mí me niega el pan y la sal. O sea, no existo. No existo ni en el ABC, ni en La Razón, ni en muchísimos otros periódicos. En cambio, a Preston le dan una proyección increíble. Bueno, esta es la derecha, esto es el PP de Rajoy, vamos a decirlo, ¿no? Pues las dos cosas. Creo que la Constitución hay que defenderla de manera fundamental porque es muy difícil de sustituir por otra. Es la Constitución de la historia de España que ha tenido mayor consenso, la única que se ha hecho por consenso, aunque eso haya traído costes graves, ¿no? Pero es la única. Debe defenderse porque es una Constitución que establece las libertades, establece la unidad de España y establece otra serie de valores fundamentales, aunque tenga otros artículos ambiguos. Debe defenderse porque si toleramos que unos políticos puedan echar abajo la Constitución por medio de hechos consumados, se establece una situación de impunidad política que, claro, esto se convierte en un país bananero, como poco, en que lo que pasa en las democracias latinoamericanas y que puede pasar en la española, tiende a pasar en la española, es que unos políticos llegan al poder, puede ser que democráticamente, mediante los votos, y a continuación se saltan la ley como les da la gana.
Se creen que eso les autoriza a saltarse la ley. Hay un paralelismo que he señalado entre la postura de Zapatero y la de Hitler. Los dos han llegado al poder de manera legítima, en principio, de manera legal, ¿no? Pero han aprovechado el poder para transformar, hombre, Hitler de una manera mucho más brutal, indudablemente, y más drástica, pero la táctica es la misma, desde el poder transformar ilegalmente el régimen. Esto y echar abajo la Constitución. Bueno, no se puede tolerar. Si toleramos que los políticos puedan echar abajo la ley y pasar por encima de ella, estamos alimentando el despotismo, ni más ni menos. Ahora, la Constitución debe ser reformada, por supuesto, tiene que ser reformada. Pero no creamos que una reforma, los fallos que tiene la Constitución, que son obvios, no tenían por qué haber llevado a esta situación si los políticos hubieran obrado de manera razonable. Pero no obraron de manera razonable ya, sobre todo en tiempos de Felipe González y ahora con Zapatero de manera pues desmadrada, ¿no? Así que se trata de eso, defender la Constitución y propugnar su reforma. Bueno, yo he atacado a Rajoy desde mucho antes de las elecciones, desde mucho antes. Lo he atacado, he analizado su política, ¿no? Su política, lo dije antes, lo repito ahora. La clave de toda la estrategia de Zapatero era el Estatuto de Cataluña. ¿Qué hizo Rajoy con el Estatuto de Cataluña? Ahí quedó claramente definida su política. Lo que está haciendo con el PP Rajoy es un partido que trata de integrarse en la nueva España ilegalmente impulsada por Zapatero, y está, por otra parte, regionalizando el propio PP. El PP cada vez más, como siga por ahí, se va a convertir en un partido de varones regionales que además van a competir, como están compitiendo ya, en el mismo plano que Zapatero, ¿no? En el mismo plano de disgregación del país. O sea, los estatutos de Valencia o de Baleares, probablemente el que venga en Galicia o el apoyo al Estatuto de Andalucía, pues lo demuestran. Además, hay otra cuestión. Yo a Rajoy al principio creí que cometía torpeza sin más, pero que iba en la buena línea, ¿no? Me di cuenta de que eso no era así ya cuando empecé a darme cuenta, cuando la Constitución Europea. En la Constitución Europea tuvo la gran oportunidad de defender una postura de principios, de defender el Tratado de Niza, que era tan favorable a España, y que además lo había negociado Aznar. Y en lugar de eso acepta la Constitución, una Constitución farragosa, antiliberal y en el fondo antidemocrática, elaborada por este señor Giscard d'Estaing, que siempre ha sido enemigo de España, que ha sido un elemento muy corrupto, que ha protegido a la ETA. Bueno, pues apoya esa Constitución. Sí, con matices y lloriqueando un poquillo, pero la apoya. Apoya además una campaña en torno a la Constitución típicamente totalitaria. Era una campaña de decir, no lean ustedes la Constitución, no se preocupe, hay unos señores aquí que dicen que es muy, muy buena, y ya está. No sé si se acuerdan de aquella campaña, una campaña totalitaria, hitleriana, vamos. Nada, no importa, aquí esto es lo bueno, ya está, lo europeo, lo que tiene que ganar y lo que va... Y Rajoy, creyendo que la iba a apoyar la gran mayoría de la población y que si no él se iba a quedar aislado, pues dice amén. ¿Pero qué clase de...? Hombre, tuvo la gran oportunidad de una victoria política de primer orden porque claro, fue votada por muy poca gente. Recordaréis que el índice de abstención fue enorme. Y doblemente cuando resulta que en Francia y en otros países la rechazan. Entonces, ahí está Rajoy con toda su talla, su perfil bajo y todo lo que ustedes quieran. Entonces, ante un reto como el que plantea Zapatero, es necesario un perfil alto y unas ideas claras. Y Rajoy nos está llevando precisamente detrás de Zapatero. Eso es... yo a Rajoy me parece un personaje realmente nefasto, ¿no? Y eso de honrado y tal, personalmente puede ser muy honrado, pero políticamente no lo es. Él ya empezó a traicionar el legado de Aznar, como dije al principio, en la anterior campaña electoral. Cuando hablaba el hombre como si saliera de la oposición y venga a hacer promesas puramente económicas.
Hombre, que no, que España tiene unos problemas muy serios y que van más allá de la economía. Bueno, pues así estaba entonces y actualmente ya se le ve clarísimamente. Mucho peor, y sobre todo mucho peor también para el resto de Europa, porque una cosa que siempre se olvida es que durante la Guerra Mundial, Franco, que naturalmente no simpatizaba con Inglaterra, pero que procuró mantener siempre las relaciones con ella, pues en definitiva impidió que Hitler entrara en España. Si Hitler toma Gibraltar, pues posiblemente el curso de la guerra hubiera sido bastante diferente en aquel momento, en el año 41-42. Entonces, luego por otra parte, cuando termina la Guerra Mundial, se produce una situación extraña. Todo el mundo está contra Franco, todo el mundo da por hecho que a Franco lo van a echar a patadas, por eso surge el maquis y otras muchas cosas más. Y en la conferencia de Yalta, pues parece que el destino de Franco está ya sellado. Y sin embargo, en la conferencia de Potsdam, poco después, pues ya las cosas no están tan claras. ¿Y por qué ocurrió todo esto? Pues ocurrió porque Franco anunció que iba a resistir. Y la advertencia de que iba a resistir era creíble. Era creíble porque aunque el ejército español estaba completamente hecho polvo, ¿no? Vamos, en el aspecto material, había una voluntad de resistir. Y además la División Azul y la propia experiencia de la guerra demostraban que había una decisión, ¿no? El propio Franco hablaba de Tito como un modelo en ese sentido. Dice, Tito decidió resistir y ahí lo tienen. Bueno, pues eso quiere decirse que si los aliados, si USA e Inglaterra hubieran intervenido en España, pues hubiera creado una situación de guerra civil. Y una situación de guerra civil en España hubiera repercutido sobre todo el plan de los aliados de estabilizar unas democracias en Francia, Italia, etc. Esto lo vio muy claramente De Gaulle. Dijo, una guerra civil en España es probablemente una guerra civil en Francia. Entonces tuvieron que dar marcha atrás. En este sentido, digamos, la estabilidad conseguida por Franco y la derrota del maquis, pues contribuyó también a la estabilidad europea. Es decir, que los europeos deben mucho a Franco, ¿no? Eso es indiscutible, pero no lo quieren reconocer, pero es así. Y luego está el problema de la represión de posguerra, que es en lo que se basa todo el ataque al franquismo. Fue una represión brutal, en la que cayeron muchos inocentes, esto es indudable. Pero bueno, es lo que yo comentaba en un artículo un poco reprochándolo a Stanley Payne. Esto es verdad, pero no se puede juzgar a todo el franquismo por eso. Es como si usted pretende juzgar a la democracia americana o la democracia inglesa por los bombardeos de Dresde, Hamburgo y demás. Estos son crímenes muchísimo peores que los que hizo el franquismo, muchísimo peores. Pero claro, no puede juzgar todo el conjunto a partir de esos crímenes. Todos los regímenes tienen algún crimen más o menos brutal en su pasado, ¿no? En su armario. Pero claro, decir que el franquismo, el franquismo se resume y se reduce a la represión de posguerra, bueno, pues no es así. Además, sin olvidar que era una represión muy distinta de la que se llevó, por ejemplo, en Francia o en Italia, después, no digamos ya en Yugoslavia y por ahí, al terminar la guerra. Fue una represión que se hizo mediante juicios. Unos juicios con pocas garantías, esto es verdad, pero en todo caso muy preferible al asesinato directo o a los tribunales populares del Frente Popular, a los tribunales populares durante la guerra, que eso sí que no tenían garantía ninguna. Si ustedes se dan cuenta, en la Ley de Memoria Histórica se declaran abolidos todos esos, ilegítimos todos esos juicios, cuando al principio hablaban de revisarlos. ¿Pero por qué? Pues porque si se ponen a revisarlos verán que muchísimos de los fusilados eran verdaderos asesinos chequistas. Entonces, claro, lo que ha hecho la ley es ensalzar a los chequistas y rebajar a los inocentes, todos iguales. Claro, esto es una cosa éticamente inadmisible, ¿no? Bueno, pues, en fin, son consideraciones que salen así un poco, pero así es, ¿no?
Bueno, sobre lo que puede hacer, cada uno puede hacer mucho más. Hoy día, sobre todo con Internet y tal, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que habría que crear nuevas asociaciones. Yo estoy ahora tratando de crear una asociación por la verdad histórica, por llamarlo así, y crear nuevos frentes. Porque si vemos, está habiendo una reacción social muy importante, pero claro, una reacción que lleva adelante pues la AVT, el Foro de Ermua y así asociaciones que surgen por ahí. Es necesario que surjan más asociaciones y que se cree una cierta coordinación entre ellas, ¿no? Y ese es el camino. También hay que reconocer que en España la tendencia a asociarse es muy baja, ¿no? España es un país con pocas asociaciones, lo cual es un grave peligro, ¿no? Porque Tocqueville hablaba del despotismo democrático, ¿no? De esa especie de sociedad en la cual hay una aparente democracia, pero que el Estado, digamos, se convierte en el factotum, ¿no? Que ahoga toda la... Y dice que el remedio contra eso son las asociaciones de todo tipo. Y bueno, pues, en fin, esto es lo que hay que hacer. Sí, pero no solo de Internet, porque Internet llega a mucha gente y cada vez más, pero todavía no llega a la mayoría. Hay una gran masa que es la televisión nada más. En fin, hay que ir a por ahí. Están saliendo también televisiones locales y por aquí están haciendo una buena labor, ¿no? Bien. Bueno, pues tenemos a don Pío Moa, que para Mi Tierra Televisión, y vamos a hacerle varias preguntas sobre uno de los hechos trascendentales de la Guerra Civil. Y una quizá de las particularidades principales es ¿cuándo empezó la Guerra Civil? ¿Empezó verdaderamente el 18 de julio de 1936 o ya hubo hechos violentos que preanunciaban esa Guerra Civil? Bueno, la Guerra Civil empieza en octubre del 34 porque el Partido Socialista y los nacionalistas catalanes, apoyados por el resto de la izquierda, lanzan un asalto a la legalidad republicana, un asalto a la República, con el propósito explícito de comenzar una guerra civil. Fueron derrotados, aunque a costa de 1.400 muertos en 26 provincias, no solo en Asturias, y después, por desgracia, no rectificaron sus puntos de vista. De tal manera que cuando llegan al poder de nuevo en 1936, en unas elecciones muy anómalas, no realmente democráticas, pues inician un proceso revolucionario de destrucción nuevamente de la legalidad republicana, que lleva a una sublevación. Claro, la sublevación de la derecha, de una parte del ejército, etcétera, que desembocó en guerra civil, aunque en principio estaba planteada como un simple golpe de Estado, ¿no? Esta rebelión fue contra un régimen ilegítimo, y contra un proceso revolucionario, no contra la democracia, que ya entonces no la había en España. Y dio lugar a un régimen autoritario que, en mi opinión, es muy preferible a un régimen totalitario que hubiera sido el desarrollo del Frente Popular. Para ayudarnos a comprender la Guerra Civil, vamos a saber cuál es su opinión sobre dos canarios importantes que tuvieron participación en la Guerra Civil. Uno es Delgado Barreto, director del periódico La Nación, y que fue asesinado en Paracuellos del Jarama. ¿Cómo era un poco ese contexto del Madrid de entonces? Y una persona que tenía la importancia en el mundo cultural, intelectual y periodístico como Delgado Barreto. Bien, yo creo que efectivamente Delgado Barreto es una gloria para las Canarias, y su asesinato pues refleja muy bien la situación. Montones de intelectuales, o sea, siempre se habla del caso de García Lorca, olvidando otros muchos intelectuales y profesores y periodistas que fueron asesinados por el Frente Popular, ¿no? Y es necesario reivindicar su memoria. Por el otro lado tenemos la presencia de Negrín, presidente del gobierno republicano.
¿qué hubiera sido de España si se hubiera podido materializar, podemos decir, las pretensiones de Negrín? Bueno, Negrín pretendía alargar la guerra para enlazar con la guerra mundial, lo cual hubiera tenido consecuencias catastróficas para España y hubiera tenido consecuencias catastróficas para Inglaterra y para Europa, porque en ese caso los alemanes hubieran llegado a Gibraltar, entre otras muchas cosas, ¿no? Y desde luego Negrín se le intenta presentar como una gloria de las Canarias y no es ninguna gloria, ¿no? En fin, la historia de Negrín es verdaderamente siniestra, ¿no? Desde lo del Vita, lo de el expolio que organizó de todos los tesoros, del tesoro artístico e histórico español, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por desgracia, en los últimos años se ha intentado presentar como personajes gloriosos a gente como Negrín, como la Pasionaria, que parece que es un ejemplo para la mujer, y cosas tan bárbaras como esas, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir, efectivamente. Como última pregunta, ¿qué puede dar las Islas Canarias de manera constructiva como modelo a la formación de la unidad nacional, de la unidad de España? Bueno, las Islas Canarias son parte de España, han sido siempre parte de España y yo creo que pues es como deben seguir siendo, ¿no? No le veo yo en todas estas salidas un poco de pata de banco que tratan de secesionar, ¿no? De separar a las Canarias de España, de incluirlas en África, cuando su cultura no es africana, es una cultura plenamente europea, pues son muy peligrosas y deben ser combatidas, pero por desgracia se les ha dejado desarrollarse y crecer y pueden llegar a ser, ya digo, muy peligrosas, como lo están siendo ya en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, incluso empiezan a serlo, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, aquí desde Mi Tierra Televisión, hoy con Pío Moa.